versículos del 7 al 13. Leo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, qué bueno es haber estado en tu presencia con las alabanzas y cantarte a ti, el único digno de alabanza y adoración. Oh Señor, te damos gracias porque tú reúnes a tu pueblo a ejercitar su alma en la adoración. Y te rogamos, Señor, que hoy nos bendigas de manera especial con tu presencia. Que tú sostengas los corazones caídos. Que aquellos que han venido a este lugar con amargura y tristeza de corazón, tú le des la alegría del Espíritu Santo. Amén. Que aquellos que han venido alegres, tú los alegres más. Que aquellos, Señor, que tienen turbación en sus almas, tú les afirmes. Que aquellos que tienen duda tengan fe. Oh Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a vivir con los ojos puestos en ti, para que podamos caminar sobre las aguas de este mundo. Oh Señor, sosténnos como viendo al invisible, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo era el grupo de los discípulos del Señor y su convivencia con ellos? El arte renacentista de los siglos XV y XVI, que se dieron básicamente en Florencia, pero que luego se trasladaron a Milán, tuvieron una influencia en Francia y llegaron hasta España. Nos presenta en varios de los cuadros, básicamente en el que pintó Leonardo da Vinci en Milán, en aquella última cena, a un Jesús de una larga cabellera que está con los ojos prácticamente cerrados. Así también aparece un cuadro que es del tiempo renacentista, que tiene el nombre del Sagrado Corazón de Jesús, en el que vemos a un Jesús con el pelo largo, la cabeza un poco torcida, doblado, con una posición que nos da la impresión de que no estamos ante un ser humano común y corriente, sino que estamos ante un ser obligatoriamente divino o divinizado. Aquella imagen que nos proyecta el renacimiento de ese Jesucristo nos presenta un Cristo que prácticamente no parece humano. Nunca se ríe, nunca corre, nunca come, nunca aparece comiendo. Y aunque nosotros nos encontramos con una interferencia entre la persona divina y la persona humana del Señor Jesús, al momento que Él sabía cosas con su omnisciencia que otros no podían saber, no obstante, el Señor Jesucristo trataba con ellos de la manera más común y corriente como trata cualquier ser humano con cualquier otro ser humano. Aunque no lo presente así en la Biblia, el Señor se reía porque la epístola a los Hebreos nos dice: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por lo tanto, Cristo era más alegre que los discípulos. Cristo llenaba de alegría el lugar donde Él llegaba. Cristo comía, y lo vemos en este ejemplo que tenemos aquí. Los discípulos, como vemos, el día 14 del mes de Nisan, a los judíos le había sido ordenado en la ley el sacrificio de la Pascua.
Y en esa Pascua ellos iban a recordar cuando ellos salieron de la tierra de Egipto con mano fuerte por parte del Señor. En esa Pascua lo iban a comer a la intemperie o encima de una casa o en un tejado o en un techo de paja. Y coincidía también con lo que era la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura ocurría 5 días después de la cena de la Pascua. Y en este caso, la Pascua cayó un jueves. El jueves en la noche era la última cena de nuestro Señor con sus discípulos, conforme a lo que estaba ordenado en la Biblia en referencia a la fecha. Era el 14 del mes de Nisan. Así que el traidor ya había puesto Satanás en su corazón el entregar al Señor. Y en esta ocasión nos encontramos con una cena sumamente significativa. Es significativa porque en los 3 años de ministerio del Señor, muy probablemente Él había tomado la cena con sus discípulos. Así que son ellos mismos y es Él mismo que les dice que es necesario que ellos preparen la cena. Y nos encontramos con una pequeña misión, una misión tan pequeña que es preparar una cena. Preparar una cena. Así que nosotros tenemos muchas preguntas. ¿Por qué el traidor no entregó al Señor en el momento de la cena? Por una simple razón. El Señor Jesucristo dio una clave a sus discípulos, Pedro y Juan, por lo cual Judas no podía saber dónde era el lugar en el cual iba a ocurrir la cena. Fue una manera tan extraña que nos parece inverosímil. El Señor le dice, cuando le dice a ellos preparad la cena para que la comamos, entonces ellos le preguntan la siguiente pregunta: ¿dónde quiere que la preparemos? No olviden esto, nunca lo olviden. Los discípulos no eran de Jerusalén, los discípulos eran de Nazaret. Es como si los discípulos fueran de Puerto Plata o de Santiago y se encontraran en la capital. Ellos no tienen apartamento en la capital, ellos no tienen casa en la capital. Así estos discípulos no tenían casa en Jerusalén. Y como no tenían casa en Jerusalén, el Señor tenía que buscar una casa prestada. Y esa casa prestada aparece un discípulo que nunca es mencionado. Y era un hombre de una buena posición económica, porque vemos que tenía evidentemente un siervo probablemente que cargaba el agua para su casa. Pero aquí pasa algo extraño. Y lo extraño es que este hombre lleva un cántaro sobre su cabeza. Y como ustedes sabrán, las mujeres eran las que cargaban el agua en cántaros. ¿Por qué? Porque ponían, como ustedes veían que hacían antes aquí, las marchantas. Ya no existen las marchantas, es una pena. Pero los que crecimos con la edad que tengo yo ya, 62 años, levanten la mano los que saben lo que es una marchanta. Y los que no saben lo que es una marchanta. No saben lo que es una marchanta, increíble. Esos son los más jóvenes. Eran señoras que andaban en el pueblo y tenían en la cabeza una canasta. Y en la canasta decían: llegó la marchanta, llegó la marchanta. Tenía aguacates, verduritas. Cada vez que yo me portaba mal en mi casa, mi mamá me decía: tú eres hijo de la marchanta, cuando ella venga te vamos a entregar. Y cada vez que yo veía a la marchanta me echaba a correr llorando, porque esa era la forma en la que mi mamá tan sabiamente me disciplinaba. Entiendo ahora los traumas que tengo en la adultez, porque me decían que yo era el hijo de la marchanta. Así es que los hombres no cargaban canastos como la marchanta. Un hombre cargando cosas en la cabeza no se ve. Los hombres entonces en aquel tiempo cargaban el agua en ánforas. En el ánfora podían poner un palo en sus hombros y poner una de este lado y otra de este lado. 2 de este lado y 2 de este lado amarradas. Y de esa manera un hombre más fuerte podía cargar el agua. Pero una mujer no. Una mujer podía cargarla en un cántaro. Así que ella hacía un nudo medio redondo y se ponía el cántaro en la cabeza, porque tenía la base de abajo plana. O se lo podía poner en la cintura, ¿no? Y podía llevarlo con cierta elegancia. Una mujer con un cántaro en la cintura se ve bien, pero un hombre con un cántaro en la cabeza como que se ve raro, ¿no? Así mismo pasaba en aquel tiempo. El Señor les dice: vayan a la ciudad y cuando ustedes entren encontrarán un hombre que lleva un cántaro. ¿Cómo? ¿Un hombre con un cántaro? Sí, un hombre con un cántaro en la cabeza. Síganlo. Y cuando ustedes lo sigan, Él los va a llevar a una casa. Díganle al padre de familia y pregúntenle: ¿dónde está el aposento que tú has preparado para que yo coma la cena con mis discípulos? Y Él le dirá dónde está el aposento.
Era en la segunda planta o la tercera planta de la casa. Era un lugar techado con un material diferente, con cana probablemente, con un material que no era concreto, y era algo cubierto alrededor que tenía cojines, acojinado. No era lo que uno se cree, ni es como lo pintó Leonardo da Vinci en Milán, una mesa donde Cristo está sentado en el centro. No se comía en mesa, se comía en el suelo, en el piso. La gente tiraba colchones, tiraba cojines, y en los cojines se sentaban de lado, y así iban metiendo el pan sin levadura dentro del caldero y se lo comían. Así es que a usted le parecerá chocante, pero así fue como el Señor la comió con sus discípulos. Así es que Judas no podía saber qué lugar era, porque el Señor había dado una clave milagrosa por la cual ellos podían encontrar dónde debía ser celebrada la cena. Desde aquel tiempo las calles tenían nombre. Lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 11. En Hechos capítulo 9, versículo 11 encontramos una calle con nombre. Cuando habla Pablo, dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Así que vemos una calle que ya tiene un nombre, la calle que se llama Derecha. Así de sencillo el nombre. Ya, la calle que se llama Izquierda, la calle del pescado, la calle de la puerta, pero a las calles le ponían nombre. Sin embargo, Cristo no les da la dirección, no. Les dice de manera milagrosa: sigan a ese hombre y él los va a llegar al lugar donde yo quiero que ustedes preparen la cena. Pero es interesante también notar que a las personas que el Señor encomienda son a los dos discípulos más importantes. Es una pequeña misión, es una misión trivial, preparar una cena. Pero ¿quiénes son a los dos que se le envía? El Señor no mandó a los 12, vean ustedes, versículo 8, y envió a Pedro y a Juan. Estamos hablando de los dos discípulos más importantes. Cuando el Señor está en la cena, el que reclina su cabeza en el pecho del Señor es Juan. Y quien le dice a Juan: pregúntale, es Pedro. Por lo tanto, tenemos en Pedro y en Juan a los dos discípulos cabecilla, los dos grandes líderes de los discípulos. Y a estos dos grandes líderes es que Él les dice: vayan y preparen la cena. ¿Cómo le habla el Señor? Vean ustedes la palabra. Vean el versículo 8. Id, preparadnos, en plural, la cena para que la comamos. Hay un plural. Le está diciendo: ustedes dos, vayan a tal lugar y preparen ustedes dos la cena a todos nosotros para que nosotros la comamos. Así es que lo primero que vamos a ver en primer lugar es la comisión, el mandato del Señor. ¿Cuál es la comisión que el Señor da en esta pequeña misión? En segundo lugar, veremos la obediencia. Y en tercer lugar, veremos el resultado, el beneficio de la obediencia. Así que veamos en primer lugar la comisión. Así que en el versículo 7 nos dice: era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y aunque a usted le parezca cruel, el cordero era amarrado 4 días antes o 5 días antes. Lo ponían aparte. Y ese cordero era amarrado aproximadamente el día 10 de Nisan. Así que él estaba ahí. Ahí estaba el cordero en espera de que llegara el 14 para que lo sacrificaran. Por lo tanto, lo que él le está encomendando a Pedro y a Juan no es simplemente que vayan a ver la habitación, no. El Señor era altamente detallista. El Señor era alguien que quería estar seguro de que todas las cosas iban a funcionar bien. El Señor quería estar seguro de que Judas no se diera cuenta de lo que él tenía planificado hacer aquella noche e hizo que Judas tuviera que salir de la habitación para dar el informe donde el Señor Jesucristo se encontraba, porque el Señor en ningún momento se lo dijo a ese traidor. No se lo dijo, porque el Señor tenía cosas que hacer en ese periodo de la cena con sus discípulos. Y manda a los dos discípulos más importantes. Manda a Pedro y a Juan, los dos cabecillas de su grupo de discípulos. A Pedro y a Juan. Pedro y Juan tenían nada más ni nada menos que matar el cordero. Ellos tenían también que pelar el cordero. Ellos tenían que deshuesar
deshuesar el cordero, tenían que partir el cordero, que sazonar el cordero, que cocinar el cordero. Tenían que preparar para 12 hombres o 13 hombres una cantidad suficiente de panes sin levadura y ponerlos en el horno y ponerlos luego en la mesa. Tenían que buscar el vino que iban a tomar en aquella noche, y además de todo eso tenían que buscar las hierbas amargas que se comían en la cena de la Pascua. Esas hierbas amargas implicaban y sí significaban la amargura que ellos pasaron en el desierto como el pueblo del Señor, o el tiempo que estuvieron en la tierra de Egipto como esclavos, un símbolo de amargura. Así que Pedro y Juan pudieron haber dicho en aquel momento: nosotros no estamos para eso. No estamos para eso. Nosotros somos los líderes. Nosotros somos los principales de tus cabecillas. Somos los más importantes. Debería hacerlo otra persona. Sin embargo, el Señor le encarga a pocos que trabajen para muchos. Le dice a estos dos, que son dos: id, preparadnos la cena para que la comamos. Y es el momento propicio en el cual yo hubiera dicho: nosotros dos solos, ¿y por qué no manda con nosotros 5? Uno me agarra el chivo, otro lo pela, otro hace tal cosa, y así todos colaboramos juntos para la obra del Señor y nosotros somos más eficientes. Hermano mío, quiero decirte lo siguiente: la obediencia aquí nos muestra que muchos trabajos en la obra del Señor y muchos oficios en la obra del Señor la van a hacer unos pocos para que muchos sean los beneficiados. Va a funcionar siempre así. Eso de que tú estás pensando de que todo el mundo va a estar alabando, de que todo el mundo va a estar haciendo algo, de que la iglesia completa y todos los hermanos van a estar haciendo algo, quítatelo de la cabeza. Por lo regular hay unos pocos que hacen el trabajo para que muchos sean los que vengan y coman de lo que otros prepararon. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque cada vez que alguno de ustedes me invita a su casa a comer, yo no he hecho absolutamente nada. Nos sirven la mesa y el grupo que estamos nos damos una buena comida. Los que estuvimos de paseo en esta semana nos dimos cuenta que había un individuo allí que estaba fajado trabajando. Cuando nos la pusieron delante, qué comida más buena a la orilla del río. Eso estaba full, maravilloso, qué disfrute, qué deleite. Pocos trabajaron para muchos. Yo comí y lo pasé muy bien. Y esa es la iglesia, hermano. No te sientas mal. No te sientas mal cuando te tocó a ti. No te sientas mal. Aquí vemos que a Pedro y a Juan lo comisionaron a ellos a hacer un trabajo para todos. Preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Y por qué Judas no viene y pela el chivo él? Porque Judas es traicionero. No es el que mata el chivo. No fue Judas el que mató el chivo. Judas se comió su comida de lo más tranquilito. A Judas le lavaron hasta los pies. Ahora, lo que no tomó Judas fue la cena del Señor. Pero Judas estaba allí presente también. Ese traicionero. De tal manera, querido hermano, que en la vida cristiana y en toda la vida tuya, tú vas a hacer mucho trabajo para pocos. Y de eso se trata el servicio cristiano, donde tú trabajas mucho para otros. Y esa es la vida. Un padre que trabaja para criar 6 muchachos, 4 muchachos. Una familia. ¿Te parece duro? Sí. Una madre que tiene que limpiar la casa para otros. Sí, también pasa así. Otros que van a tener que hacer cosas para ti. Sí, y ellos solos lo harán. Así es que, mi querido hermano, mi querido amigo, eso ocurrirá en la vida diaria, porque la vida diaria consiste en servicio. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios envía a uno solo que muere por todos. Asimismo, es la misma historia. Uno solo se entregó para que todos nosotros pudiésemos tener vida en abundancia. Así que millares y millares, millones y millones han creído en Jesucristo y se han sido salvados solamente por Él. Estos discípulos no discutieron. No se pusieron a quejarse porque los otros días iban a comer gratis. No se pusieron a decirle: Señor, dime la dirección correcta, porque conmigo es que sea preciso. Háblame claro. No, te va a ocurrir muchísimas veces que Dios te va a dar una orden que tú no sabes lo que va a pasar en el futuro. Dios te va a hacer un llamado y te va a poner en una obra en tu vida que tú no sabes, tú no vas a tener nunca todos los cabos atados, como no lo tenían los discípulos. Tenían que pararse en la ciudad y esperar que pasase un hombre con un cántaro en la cabeza. Pero qué cosa tan terrible en un tiempo donde los hombres no cargaban cántaros. Asimismo, Dios no siempre te dice todo lo que viene por delante.
Así mismo Dios te va dando señales en el camino. Así mismo la vida tú la vas viviendo. Y en la medida que la vas viviendo es que van apareciendo las señales y las muestras de la aprobación de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es obedecer. Obedece. Haz lo que Él te manda. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Tú no te preocupes lo que va a pasar con tu enemigo. Es que se va a poner muy gordo. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Te manda a amar y a no odiar. Pero es que Él es enemigo mío. Sí, Él es enemigo tuyo, pero te manda que tú lo ames. Oh, esposo que tiene tu esposa que no es una esposa tan esposa como tú quisieras que sea. Y tú no tienes en ella todo el deleite que quisieran tus ojos tener, porque tú esperabas quizás otra cosa. Pero te digo una cosa, tú hiciste una promesa delante de Dios de que tú la amarías hasta que la muerte lo separa. Y Dios te ha puesto a trabajar con ella. Lo que va a pasar en el futuro tú no lo sabes, es una obra de Dios. Tú simplemente haz tu parte, la parte que Dios te puso. Ama. No podemos controlar el mundo. El mundo está en las manos de Dios. Él es quien va guiando y va diciendo por dónde van las cosas, no nosotros. Siempre ocurrirá que nosotros caminaremos sin saber lo que pasará, sin saber a dónde vamos. A veces cuando yo escucho a la gente que dice lo que se necesita es visión. Los libros de Maxwell, el líder lo que necesita es visión. Oswald Sanders, lo que necesita el líder es visión. El líder debe saber para dónde van. El líder debe saber, o los líderes, para dónde van. Pues yo le voy a confesar algo. Moisés no sabía para dónde iba. Y dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Usted cree que Moisés sabía que se iba a encontrar con el Mar Rojo y atrás los egipcios? No, no lo sabía. Él no sabía que en medio del desierto le iban a querer matar. Tampoco lo sabía. Que las serpientes iban a picar muchísima gente, tampoco lo sabía. Que luego Dios le iba a suplir maná del cielo, tampoco lo sabía. ¿Sabes qué? Ocurrirán millones y cientos de cosas en tu vida que tú no sabes que ocurrirán, pero Dios las tiene preparadas para ti. Tú simplemente obedece. Tú simplemente ama. Tú simplemente haz lo que Él ha declarado en su palabra. Tú simplemente obedece. Obedece, obedece y sigue adelante. Obedece a Dios y Él se encargará. Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón en su tiempo. Así que lo primero es la comisión. Lo segundo es la obediencia. La obediencia. Tal como les decía, estos discípulos no empezaron a preguntar, ¿y qué de esto, Señor? Como dijo Juan, Señor, ¿y qué a este? Pedro de Juan. Y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Así que ellos estaban conscientes de que era una misión sumamente especial. Y en esa misión sumamente especial, ellos simplemente se dedicaron a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó en esa cena? ¿Cuáles fueron las cosas grandiosas que pasaron por las cuales Cristo no quería que él lo supiera Judas? Yo quiero que me acompañen ustedes en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 13. El Evangelio de Juan tiene la particularidad de que habla más de la pasión de Jesús que los otros evangelios. Pudiéramos decir que gran parte del Evangelio de Juan habla de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, nosotros nos encontramos con ese tiempo de la cena del Señor. Ahora vean ustedes conmigo cuántas cosas. Tenga la Biblia en la mano. Tenga la Biblia en la mano porque usted se va a dar cuenta cuántas cosas pasaron en ese tiempo. Que si Judas hubiese sabido dónde era, hubiera llevado allí los soldados y estropean estos discursos preciosos que nos han sido a nosotros de tanta consolación. Lo estropea. Vea, aquí vemos en el capítulo 13 que Jesús lava los pies de los discípulos. Vea usted cuántos versículos tiene. 20 versículos y grandes todos. Entonces en el versículo 21 Jesús anuncia su muerte. En el versículo 31 del capítulo 13 el Señor les da un nuevo mandamiento. Entonces cuando hubo salido dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. En el capítulo 14
pasa que da aquel famoso discurso que usamos tanto cuando alguien parte para el Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Así que se hubiera estropeado, no tuviéramos ese discurso que ha sido de tanta consolación a todos los cristianos, el saber que cuando partamos de aquí, nosotros vamos a la casa de nuestro Padre Celestial. Y eso fue ahí en esa cena, capítulo 14. Vea usted conmigo también el capítulo 15. No hubiéramos tenido la parábola de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así es que habla de esa parábola, de que nosotros somos los pámpanos, y que Él a través de nosotros le lleva a este mundo buenas obras que glorifican el nombre de nuestro Padre Celestial. Capítulo 15. Capítulo 16. Nuestro Señor Jesucristo habla allí de que nos va a enviar un consolador, de que Él no nos dejaría solo. Yo enviaré al consolador, el cual estará con ustedes para siempre. Yo no voy a dejarlos a ustedes huérfanos. Yo voy a estar con ustedes. En el capítulo 17, aquella gran oración intercesora. Oh Padre, no te ruego por el mundo, sino que te ruego por ellos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y en el capítulo 17, versículo 17, nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el capítulo 18, entonces arrestaron a Jesús. Y todo eso pasó ¿dónde? En esa cena. ¿Necesitaba tiempo el Señor? Sí. Sí. Y en lo que Judas salía y buscaba a aquellas personas, aquellos soldados, aquella turba con palos, con faroles, Él estuvo diciendo todas estas cosas a sus discípulos, hablándoles de su palabra, llenando sus corazones de consuelo. ¿Y de dónde empezó todo? 2 discípulos que obedecieron, 2 discípulos que fueron y prepararon la mesa, 2 discípulos que despistaron a Judas, 2 discípulos que hicieron lo que tenían que hacer porque Dios se lo encomendó, porque Cristo se lo encomendó, por pequeña que parezca una obra ante los ojos de Dios grandioso. Así que en primer lugar hemos visto el mandamiento, en segundo lugar hemos visto la obediencia, en tercer lugar veamos las bendiciones del servicio y la obediencia. Las bendiciones del servicio y la obediencia. ¿Hubo recompensa para el dueño de la casa? Demasiadas. Cristo había dicho: a cualquiera que diera un vaso de agua a uno de mis profetas, por cuanto es profeta, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Pero a veces la gente cree que es recompensa de dinero y que Dios le va a dar más cuarto. Y hay gente que tiene a Dios como un cambista. Señor, dame dinero. O yo doy ofrenda para que Dios me dé más dinero. Y si ofrendo tanto, bueno, pues me lo multiplica el Señor por 10. Eso no es bíblico. Es posible que usted dé toda ofrenda y se quede sin nada, y sea de Dios que usted se quede sin cuarto. Y sería una gran bendición que usted se quede sin nada, para que aprenda a ser humilde y sencillo de corazón. Así que le convendría mucho a usted. Pruébelo, póngalo a prueba para que usted vea. Sí. De manera que la gente cree que es dinero. Y sin embargo, en aquella casa pasaron cosas maravillosas. ¿Quién era ese padre de familia? ¿Quién era el dueño de la casa? Aquí es lo interesante, porque es como cuando tenemos que sacar conclusiones bíblicas a través de la investigación. No hay ningún texto que diga el dueño de la casa, pero podemos saber quién era el dueño de la casa, y quién era la dueña de la casa, y quién era el muchacho que vivía en la casa, y de quién era la casa. Sabemos, se puede investigar. Yo quiero que vean ustedes conmigo Hechos capítulo 1 versículo 13. En el libro de los Hechos, después que el Señor padece y muere, asciende a los cielos, no se olviden de lo siguiente. Se lo repito otra vez: los discípulos del Señor no eran del sur, eran del Cibao. Para que lo entiendan bien, ellos no eran de la capital,
Ellos eran del Cibao profundo, de Valverde Mao. ¿Se entendió? Ellos eran de Nazaret. Por lo tanto, si usted es de Valverde Mao, usted no tiene apartamento en la capital. ¿Es así o no es así? Es difícil. Difícil. Usted tiene Santiago, pero en la capital, ¿para qué? Ellos eran del norte, ellos eran de Nazaret. Por eso ellos podían estar en el lago, porque había un lago precioso de agua dulce. En el sur, no hay lago, lo que está es el mar muerto, que está lleno de sal, porque siempre así el sur. El sur no es como el norte. En el norte hay fresco, el Monte Hermón con nieve, así mismo ya está Jarabacoa. ¿Ustedes me entienden? Allá está Jarabacoa, allá están los ríos Buenos, de allá sale el río Jordán, allá sale el Yaque del Norte. ¿Ve? Así mismo pasa aquí. En el sur, aquí no hay lago. Entonces, ve, sí, el lago es riquillo, pero para su profundo. Entonces, mire usted, el lago era de agua dulce, evidentemente, pero estos discípulos no eran de la capital. Y el Señor tiene que buscar un sitio donde hacer la Pascua. ¿Qué casa era? Para mi humilde conclusión, el dueño de la casa era Bernabé. Sí. Bernabé sale y aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, como íntimo de los apóstoles, conocido de los apóstoles. ¿Y cómo yo sé que era la casa de Bernabé? Vayan conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 13. Ese aposento alto le cambió el nombre, no del aposento, de un aposento alto, sino de el aposento alto. El aposento alto. Ahora vean ustedes conmigo el Hechos 1:13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote. ¿Por qué estaban todos ahí? Porque ellos no tenían casa en Jerusalén. ¿Y en dónde se quedaron ellos? En el aposento alto, donde habían compartido la cena con el Señor. Sirvió de lugar de reunión de la iglesia, de los discípulos que no eran de ahí, pero fueron acogidos en esa casa. Pero yo les dije a ustedes que era Bernabé. Vamos a seguir viendo. Hechos capítulo 12, versículo 12. El apóstol Pablo había sido apresado. Y después que Pablo fue apresado, el Señor le mandó su ángel, las puertas se fueron abriendo, hasta que finalmente Pedro se encuentra en la calle. Y dice, pero ahora es que yo me doy cuenta que el ángel del Señor me ha liberado. Entonces, Pedro dice, bueno, un momentito, yo no soy de aquí, ¿para dónde cojo? ¿En qué casa era que estaba él en el versículo 13? ¿En el aposento alto? Bueno, ¿y a dónde usted cree que él va a ir si él no es de ahí? A la casa donde está el aposento alto. Vea usted conmigo. Y versículo 12, Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿En qué casa podía haber un espacio tan grande donde hubiesen muchos orando? Donde había un aposento alto, bien grande, donde todos pudieran estar. Pero ¿quién vivía ahí? La casa de Juan Marcos, la mamá de Juan Marcos, María. Pero ¿quién es ese Juan Marcos? El que escribió el Evangelio de Marcos. El que fue discípulo nada más ni nada menos que de Bernabé, su tío. Andaba con su tío en la misión de Pablo, en la primera. Pero también fue ayudante de Pedro y escribió las epístolas de Pedro. Fue Pedro el que le dictó a Marcos, según nos dice Eusebio, el evangelio de Marcos se lo dictó Pedro. Por lo tanto, el evangelio de Marcos no es de Marcos, es de Pedro, porque Pedro es quien se los dicta. Y Marcos escribe cartas. La primera carta de Pedro es Marcos el que le escribe. Pero no solamente eso, también ayudó a Pablo. De tal manera que Pablo, aunque en un momento dado dijo, no quiero seguir con Juan Marcos, y Bernabé y Pablo se dividieron por él, de tal manera que hay una afirmación que se llama atenuación o litote, donde dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña. ¿Y qué significa que era no pequeña? Por causa de Juan Marcos, porque Juan Marcos se devolvió. ¿Y por qué se devolvió Juan Marcos?
Porque Juan Marcos era un niño rico. Juan Marcos era un niño de clase alta. Él no estaba acostumbrado a pasar trabajo. Él no estaba acostumbrado a eso. Él vivía en el centro de Jerusalén. Él vivía en Bellavista. Él vivía en el Naco. Usted tiene que saber que los niños del Naco no pueden pasar mucho trabajo. Eso es así, eso ocurre así. Lo mismo pasaba con Juan Marcos. Él no estaba acostumbrado a eso. Ahora vean ustedes conmigo Hechos capítulo 4, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí la iglesia que inicia. Y hay gente de diferentes lugares y no hay comida. Y los apóstoles dicen, ¿con qué daremos comida a toda esta gente? Pero hay un individuo que tiene una finca. Por lo tanto no es pobre. Y probablemente la finca era en el mismo Jerusalén, en la capital. Las fincas de la capital nunca son baratas. Vendió todo, esa finca, y trajo todo el dinero a los pies de los discípulos. Bernabé, quien lleva a Pablo ante los discípulos, porque todo el mundo le tenía miedo a Pablo, es Bernabé. Es Bernabé que lo toma de la mano y lo lleva. Bernabé. Así que Bernabé, cuya hermana era la dueña de esa casa, fue el que acompañó al apóstol Pablo a los viajes. Y Juan Marcos fue el que escribió el evangelio. Y Juan Marcos fue el que ayudó a Pablo. Juan Marcos fue el que ayudó a Pedro. Juan Marcos hizo una obra maravillosa. Dios bendijo esta casa con el privilegio de seguir sirviéndole al Señor. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho será fiel. Y si en lo poco no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo que es verdadero? Hermano mío, una pequeña misión, un simple decirle al Señor y al pueblo de Él: vengan a mi casa. Mi casa está preparada para que aquí se adore el nombre del Señor y su nombre sea alabado. Tú no te imaginas las bendiciones tan grandiosas que tú le estás dando la oportunidad al Señor de hacer en tu vida y en la vida de tu familia. Una cosa chiquita, Dios la hace grande. Siempre ha sido así. Una viuda que tenía un poquito de harina y un poco de aceite, Dios hizo que aquel aceite no se terminara nunca. Una cosa pequeña, Dios la hace grande. Un niño que tenía unos pocos panes y unos pocos peces, y Cristo lo utilizó para preparar nada más ni nada menos que 20,000 raciones de comida. Y tú dirás: pastor, pero eran 5,000. Sí, pero dice 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Por lo tanto, si hay 5,000 hombres, hay 5,000 mujeres. Son 10,000. Y si cada uno tiene 2 muchachos, son 10,000 más. Por lo tanto, el Señor Jesucristo preparó 20,000 servicios de comida de un solo plato de un niño. Solamente es ponerlo en las manos de Cristo. Solamente es ponerlo en las manos de Dios. Y Cristo se encarga de hacer cosas maravillosas con eso poco que se puede hacer. Ahora vean ustedes ya donde viene el golpe mortal. ¿Cómo yo puedo decirles a ustedes que Bernabé y Juan Marcos eran familia? Vean ustedes conmigo el epístola a los Colosenses. Marcos, con Pablo. Marcos, que Pablo dijo: no salgo con este muchacho más. No vuelvo a salir con él. Ahora vea usted Colosenses capítulo 4, versículo 10. Os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé. ¿Quién era Marcos? Sobrino de Bernabé. ¿En la casa de quién fue que se reunieron los discípulos? En la casa de María, su mamá. ¿Y qué casa fue esa a la que fue Pedro cuando salió de la cárcel? ¿Y qué casa fue esa a la que conocían ellos en Jerusalén? ¿Y qué casa fue esa donde estaba el aposento alto? ¿Y cuál era el aposento alto? El aposento alto donde el Señor Jesucristo tomó la última cena con sus discípulos. En esa casa surgió la primera iglesia del mundo. Hermanos, hemos visto la comisión, la obediencia y los resultados o beneficios del servicio y la obediencia. Sí, hermano mío. ¿Cómo nos guiamos en este mundo? ¿Qué nos guía? ¿Qué pasos damos que sean seguros? Fuera de Cristo y de su palabra ninguno.
Lo que Cristo nos ha ordenado en su palabra es aquello por lo cual nosotros nos guiaremos. Ay, pero ¿por qué en esta iglesia no hacen otra cosa el domingo en la mañana y ponen una película? Porque lo que Dios nos ha ordenado es que cada domingo en la mañana, aunque a usted le parezca pesado y usted esté aburrido, aquí se va a parar alguien que va a predicar la palabra de Dios. Y vamos a cantar alabanzas que no están dirigidas al hombre, que están dirigidas a Él. Donde podemos decir: las cadenas de la muerte me rompió, Él lo hizo, Él fue quien me lavó, Él fue quien me... Porque bueno es Él, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Alabado sea su nombre, exaltado sea su nombre, porque hemos sido llamados a glorificarle a Él. Y no vivimos para nosotros. Si alguno vive para sí, ya no vive para sí. Si alguno muere, no muere para sí. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Hermanos, nos vamos a encontrar en esta vida con muchísimos momentos en los cuales no sabremos qué va adelante. Los discípulos simplemente fueron y obedecieron. Apareció el hombre con el cántaro. Apareció. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Como el asno. Vayan a tal sitio y encontrarán un pollino amarrado. Cuando le pregunten, cuando lo estén soltando: hey, ¿qué van a hacer con él? El maestro lo necesita. Punto, se acabó. Sí, va a pasar un hombre con un cántaro. Cuando ustedes lo vean, síganlo. Dios te da direcciones hoy, directrices hoy. Síguelas. Síguelas. Obedece. Ama. Ama. No odies. Perdona. No guardes. Bendice. No maldigas. Estás en este mundo para bendición. Cristo te ha lavado con su sangre y te ha puesto para que tú hables de la grandeza y las maravillas de tu buen y sabio Dios. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias porque tú no nos lo dices todo. Qué bueno. A veces pones señales que no entendemos, pero nos dice: síguelas. Síguelas. Ve detrás de ellas. Ellas te guiarán donde yo quiero. No lo entendemos todo. No. Igual que tus discípulos, vamos por caminos inciertos. Pero aunque vayamos por caminos inciertos, si te obedecemos a ti, sabemos que llegaremos a buen término. Padre, bendícenos con la obediencia a tu palabra. Santifícanos, Señor. Mira a los hombres de esta iglesia, Padre. Guárdalos. Líbralos de caer en brazos de cualquier mujer que no sea su esposa. Mira a las mujeres de esta iglesia, Señor. Guárdalas. Que sean buenas, amables, amorosas, cuidadosas de sus hijos y de sus casas. Que hagan el bien. Maestras del bien. Por lo demás, sigue derramando sobre tu iglesia tu gracia y tu misericordia. Nosotros, Señor, a pesar de que ha pasado una semana, no olvidamos a los familiares de nuestra hermana Milagro ni a ella. No. Por lo cual ponemos delante de ti, Señor, a María Dolores, a Helen, a Priscila y a Romeito. Te pedimos que tú los fortalezcas y los sigas consolando como lo estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias por la vida de la hermana. Le ponemos en tus manos, Señor, todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pedirles que me permitan pararme en la puerta para